Mi novio me engañó con muchas mujeres, que hizo que me hundirá y casi pierdo la vida. Siempre creí que el amor era una especie de refugio, un lugar seguro al que acudir cuando todo lo demás parecía derrumbarse. Al principio, él lo fue. Era carismático, atento, siempre tenía palabras bonitas para mí y hacía que me sintiera como la mujer más especial del mundo. Su sonrisa tenía esa capacidad de hacerme olvidar cualquier problema, y por mucho tiempo pensé que había encontrado a mi alma gemela. Pero con el tiempo, esa luz que él representaba comenzó a volverse más tenue, y yo empecé a sentir que algo no estaba bien. Todo empezó con pequeños detalles, cosas que tal vez cualquiera habría pasado por alto. Una llamada que nunca contestaba delante de mí, mensajes parecían aparecer y desaparecer de su teléfono como si jamás hubieran existido, y esas veces en las que llegaba tarde con excusas que no terminaban de cuadrar. Yo intentaba convencerme de que estaba siendo paranoica, que era solo mi mente jugando conmigo. Pero algo en mi corazón me decía que debía estar alerta. La duda se fue metiendo en cada rincón de mi vida, como una sombra que no podía ignorar. Empecé a notar cómo mi ánimo cambiaba. Lo que antes era felicidad al verlo, ahora era una mezcla de ansiedad y miedo. Cuando sonaba su teléfono, me tensaba. Cuando me decía que saldría con amigos, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Sería verdad? ¿Había algo más que yo no veía? Recuerdo una noche en particular. Habíamos planeado ver una película en casa, pero de repente me dijo que le había surgido algo en el trabajo y que debía salir. Lo vi salir por la puerta con esa camisa que sabía que me encantaba, con ese perfume que siempre usaba en ocasiones especiales. Me quedé sola en el sofá, mirando la película que había elegido especialmente para los dos, sintiendo un vacío que no podía explicar. Con el tiempo, esa sensación de incertidumbre comenzó a afectarme profundamente. Dormía poco, mi apetito desapareció, y la tristeza se convirtió en mi compañera constante. Mi familia y amigos me preguntaban qué me pasaba, pero yo no sabía cómo responderles. ¿Cómo explicarles que sentía que mi mundo se derrumbaba sin siquiera tener pruebas de que algo estaba mal? Fue entonces cuando decidí hacer algo que jamás pensé que haría. Una noche, mientras él dormía profundamente, tomé su teléfono y empecé a revisar. Pero no encontré nada. Había borrado cada mensaje, cada llamada, cada evidencia que pudiera darme una respuesta. En lugar de sentir alivio, eso solo alimentó mis sospechas. Nadie era tan meticuloso si no tenía algo que esconder. Decidí no rendirme. Durante días, busca pistas en cada rincón de nuestra relación. Le preguntaba indirectamente sobre su trabajo, sus amigos, sus salidas, intentando encontrar alguna contradicción en sus palabras. Pero él era cuidadoso, siempre tenía respuestas convincentes, siempre encontraba la manera de calmar mis dudas. Sin embargo, yo sabía que había algo más. Un día, mientras limpiaba nuestra habitación, encontré un cuaderno viejo entre sus cosas. Era algo que él había usado para tomar notas del trabajo, pero al abrirlo, encontró una lista de nombres y números que no reconocía. Mi corazón se aceleró, y por primera vez sentí que tenía algo real en mis manos. Decidí guardar esa información y buscar más respuestas. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. La tristeza, la frustración y la rabia se mezclaban en mi interior. Quería confrontarlo, exigirle la verdad, pero temía lo que pudiera encontrar. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si, después de todo, él era inocente y yo estaba destruyendo nuestra relación por mis inseguridades? A pesar de mis dudas, sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Tomé la decisión de investigar más a fondo, y lo que encontré en las semanas siguientes cambiaría mi vida para siempre. Después de descubrir aquella lista de nombres y números en su cuaderno, mi vida se convirtió en un abismo aún más profundo. No podía comer ni dormir, y la ansiedad se apoderaba de mí a cada instante. Decidí tomar un riesgo aún mayor, accedí a sus cuentas en redes sociales y correos electrónicos. Había cambiado la contraseña recientemente, pero después de probar algunas combinaciones, lo logré. Lo que encontré fue devastador: mensajes, fotos, aviones. No era solo una mujer. Había muchas. Algunas conversaciones se remontaban a meses atrás, incluso años. Le decía a una lo especial que era para él, a otra le prometía llevarla a lugares a los que jamás me llevó a mí. Incluso había mujeres a las que aparentemente les enviaba dinero. Entonces entendí algo que nunca quise admitir: yo no era la única. Nunca lo había sido. El golpe fue tan brutal que mi cuerpo lo resintió de inmediato. Sentí que el aire me faltaba, que el pecho me dolía como si me estuviera quebrando por dentro. Las lágrimas empezaron a correr sin control, y lo único que podía pensar era en cómo todo lo que creía sobre él, sobre nosotros, era una mentira. Pero eso no fue lo peor.
Entre los mensajes encontré videos. Videos de nosotros, de nuestros momentos más íntimos, momentos que yo creí que eran solo nuestros. Descubrí que él había vendido esos videos para conseguir dinero. Mi cuerpo se estremeció de indignación y asco. Había traicionado mi confianza, mi amor, mi dignidad. Me sentí violada, expuesta al mundo por la persona en la que más había confiado. No podía quedarme quieta. Llamé a una amiga, la única persona en la que sabía que podía confiar. Le conté lo que había descubierto, y me sugirió que confrontara a mi novio con todo lo que tenía. Pero no tuve tiempo. Esa misma noche, mientras regresaba a casa después de trabajar, algo sucedió. Estaba caminando por la calle, todavía absorta en mis pensamientos, cuando sentí que alguien me seguía. Miré hacia atrás, y un hombre al que no reconocía empezó a decir mi nombre. Su rostro era desconocido, pero sus palabras eran terriblemente familiares. Me insultó, me lanzó comentarios obscenos, y entendí que había visto esos videos. Intenté caminar más rápido, pero él me alcanzó. En un abrir y cerrar de ojos, todo se descontroló. Me empujó contra una pared y comenzó a gritarme cosas horribles. No sé de dónde saqué la fuerza, pero lo empujé con todas mis fuerzas y logré escapar. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo desbocado y las lágrimas cayendo sin control. Cuando llegué a casa, mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía sostenerme en pie. Intenté contarle a mi novio lo que había pasado, pero sus palabras fueron frías, como si nada de esto le importara. Me dijo que estaba exagerando, que no podía culparlo a él por los actos de otros. En ese momento, algo dentro de mí se rompió por completo. No podía seguir así. Mi salud empezó a deteriorarse rápidamente. Los siguientes días apenas pude moverme de la cama, y un dolor insoportable se apoderó de mi pecho. Terminé en el hospital, donde los médicos me dijeron que había sufrido un colapso nervioso y que estaba al borde de un ataque al corazón. Fue en ese momento cuando comprendí lo lejos que me había llevado esta relación tóxica, esta cadena de traiciones y humillaciones. Estaba a punto de perder mi vida por alguien que no me valoraba, que me había destruido por completo. Mientras yacía en esa cama de hospital, con los monitores controlando mis latidos y las lágrimas cayendo por mi rostro, supe que debía tomar una decisión. Este hombre me había robado más que mi confianza y mi dignidad. Me había quitado mi paz, mi salud, mi alegría. Pero no podía permitirle que también me quitara mi vida. Decidí que cuando saliera de allí, enfrentaría mi realidad de una vez por todas, aunque eso significara destruir lo poco que quedaba de nosotros. Mi corazón todavía estaba roto, pero mi espíritu empezaba a despertar. Y aunque sabía que el camino sería difícil, estaba decidida a luchar por mí misma, a recuperar lo que había perdido. Porque merecía algo mejor, incluso si él nunca lo reconocería. Después de días en el hospital, regresó a casa con una determinación que no había sentido en años. Mi cuerpo seguía débil, pero mi mente estaba más clara que nunca. No podía seguir permitiendo que esta relación me destruyera. Necesitaba enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, y empezar a reconstruir mi vida. Decidí que lo primero era confrontarlo. Tenía que mirarlo a los ojos y hacerle entender el daño que había causado. Cuando llegué a casa esa noche, me armé de valor y le mostré todas las pruebas que había reunido, los mensajes, los videos, incluso los registros de dinero que había enviado a otras mujeres. Su rostro pasó del desconcierto a la ira, pero no porque estuviera arrepentido, sino porque lo había descubierto. Intentó negarlo al principio, pero las pruebas eran innegables. Luego cambió de estrategia, comenzó a culparme. Me dijo que yo era demasiado controladora, que nunca le había dado suficiente libertad, que todo lo que hizo fue porque lo empujé a ello. Esas palabras me golpearon como una bofetada. No solo me traicionó, sino que además intentaba hacerme responsable de su traición. Fue en ese momento que algo dentro de mí cambió. Lo miré y ya no sentí amor ni tristeza, solo vacío. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, en una relación que me consumía y me hacía menos de lo que era. Le dije que se fuera, que no quería volver a verlo nunca más, y aunque al principio intentó resistirse, finalmente tomó sus cosas y se marchó, pero no todo terminó ahí. Sabía que quedaban muchas heridas por sanar y muchas batallas por librar. Había videos míos en manos de desconocidos, y la idea de que mi intimidad estuviera expuesta al mundo era algo que no podía soportar. Decidí tomar acciones legales. Fui a la policía con todas las pruebas y presenté una denuncia. Aunque el proceso fue largo y agotador, no me detuve. Sabía que era la única forma de recuperar un poco de control sobre mi vida. Mientras tanto, tuve que enfrentar a mi familia y amigos, que se enteraron de lo sucedido. Hubo momentos en los que sentí vergüenza, como si lo que él había hecho fuera de alguna manera culpa mía.
pero con el tiempo entendí que yo no era la culpable, que había sido víctima de una persona manipuladora y egoísta. La terapia se convirtió en mi refugio. Semana tras semana, aprenderé a reconstruirme, a reconocer mi propio valor y a perdonarme por haber permanecido tanto tiempo en una relación tan destructiva. También aprenderé a poner límites, a no permitir que nadie más me haga daño de esa manera. Meses después, recibí una noticia que me tomó por sorpresa: habían arrestado a mi exnovio por distribuir los videos sin mi consentimiento. El caso llegó a los tribunales, y aunque revivir todo fue doloroso, sentí una satisfacción indescriptible al verlo enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Con el tiempo, mi vida comenzó a tomar un rumbo completamente diferente. Me inscribí en cursos, retomé pasatiempos que había dejado de lado, e incluso hice nuevos amigos. Poco a poco, volví a encontrar alegría en las pequeñas cosas, en los momentos simples que antes daba por sentado. Un día, mientras caminaba por el parque, me encontré con alguien que cambiaría mi vida. Era un hombre amable, atento, que no solo me escuchaba, sino que también valoraba quién era yo. Al principio tenía miedo de abrirme de nuevo, pero él me demostró que el amor no tiene que doler, que puede ser un refugio en lugar de una tormenta. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de cuánto creció. La experiencia fue devastadora, pero también me enseñó una lección invaluable: nunca debemos conformarnos con menos de lo que merecemos. Aprende que la verdadera felicidad empieza cuando nos elegimos a nosotros mismos, cuando dejamos atrás lo que nos hiere y avanzamos hacia lo que nos sana. La vida no es perfecta, pero ahora sé que tengo la fuerza para afrontar cualquier desafío. Y aunque el camino no fue fácil, estoy orgullosa de haberlo recorrido, porque me llevó al lugar en el que estoy hoy, en paz conmigo misma, con esperanza para el futuro y rodeada de amor verdadero.